Qué gozo estar juntos, unidos para adorar al Señor un domingo más y es nuestro privilegio realmente servirlo, es nuestro privilegio adorarlo, proclamarlo. Así que espero que usted esté gozoso donde está ahí sentado, que esté dispuesto para poder escuchar lo que el Señor tiene que decirnos hoy en su palabra. Los que nos visitan por primera vez, siéntanse bienvenidos. Somos familia de fe y si no me conocen, mi nombre es Aarón Mendoza, soy uno de los pastores. Estoy para servirles. Bien, dicho eso, quiero invitarles a que abran sus Biblias en 1 Timoteo 6. Vamos a estar de nuevo en una de las cartas pastorales. Primera Timoteo 6. Y vamos a estar en los versículos del 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron de muchos dolores. Padre, queremos esta mañana rogar una vez más tu guía, Señor, rogar una vez más que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos para que podamos ver las maravillas que hay en tus palabras. Que tu Espíritu Santo que mora en nosotros no solo nos ilumine, sino que nos convenza de pecado, que nos instruye por medio de tu palabra, que podamos ser humildes, Señor, a tu voz y ser sensibles a ella. No solo estar dispuestos a escucharla, sino también dispuestos a obedecerla para tu gloria y honra. Permite que esta mañana el propósito por el cual pones este texto realmente conforte nuestras almas y nos invite, Señor, a salir a vivir para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, he titulado la enseñanza de esta mañana El secreto de la felicidad. Y yo sé que eso suena como muy romántico, ¿verdad? Pero creo que como creyentes sí tenemos en la Escritura revelado la forma en que como seres humanos podemos llegar a ser felices. Entendiendo que la felicidad no es un fin en sí mismo, pero sí es algo que el creyente puede alcanzar por gracia. Es algo que podemos experimentar gracias a la obra de Cristo. Quiero que piense por un momento conmigo, ¿qué es lo que pasa cuando en un almuerzo nos sirven menos de la porción necesaria para suplir nuestra necesidad? ¿Qué es lo primero que pasa? Como que no nos hace mucha gracia, ¿verdad? Nos sentimos no saciados, ¿cierto? No estamos saciados porque la porción era más pequeña. Y la falta de estar saciado, lo que evidencia en nuestras vidas es falta de satisfacción. Si usted no se sacia, usted no está satisfecho, ¿cierto? De hecho, cuando no nos llenamos, decimos no quedé satisfecho. Si no logramos saciarnos, obviamente lo que va a pasar es que no vamos a estar satisfechos. Ahora, otro escenario similar. ¿Qué pasa cuando nos sirven algo que no nos gusta en el plato? Es suficiente la porción, pero resulta que no es lo que más nos gusta, lo que estábamos esperando ese día tener en el plato. Pasa algo muy similar. Nos sentimos insatisfechos no porque la porción no haya sido suficiente, sino porque no era la que nosotros queríamos. Y termina pasando algo muy similar. Hay un sentimiento de insuficiencia por lo que recibí y al mismo tiempo
siento que no hay satisfacción. Ahora, en este segundo escenario, la situación es distinta porque el que a mí no me guste lo que me pusieron en el plato, no quiere decir que no era suficiente para satisfacer mi necesidad. Era totalmente suficiente para hacerlo, simplemente no es lo que yo más prefiero. Como creyentes tenemos que pensar en esta analogía. Dios, nuestro Creador, nos ha dado una porción que es más que suficiente para que nosotros estemos satisfechos en Él. Él ha provisto más de lo que necesitamos para que nuestras vidas realmente se satisfagan en el Señor. Y el hecho de que no nos guste muchas veces lo que Dios nos da para satisfacer nuestras vidas, no quiere decir que no es suficiente lo que Él nos da. Y lo que evidenciamos cuando nosotros decimos que no nos gusta lo que Dios nos da, es que no estamos satisfechos en Él. Que no estamos satisfechos con lo que Él ha provisto para que nuestras vidas sean saciadas, para que sean llenas. Y inmediatamente lo que pasa es que salimos por el mundo a buscar ¿qué? Satisfacer eso que sentimos que Dios no está satisfaciendo. Pero después de dar unas cuantas vueltas, volvemos al mismo punto porque no hay nada en este mundo que pueda realmente satisfacernos. No hay nada en este mundo que pueda dar un sentido pleno de satisfacción. Solamente Cristo puede darle al creyente una verdadera satisfacción, no temporal, sino una satisfacción que es constante, que es eterna. Dice el diccionario de la RAE, definiendo la palabra felicidad, es importante ver el término, dice estado de grata satisfacción espiritual y física. Escuche bien eso, lo que es felicidad para nuestro diccionario. Estado de grata satisfacción espiritual y física. Felicidad no lo definimos nosotros, lo define el diccionario, ¿cierto? Bueno, felicidad tiene que ver con satisfacción. Y por eso les digo que Dios nos enseña en su palabra de cómo realmente estar satisfechos. Y eso tiene que ser sinónimo de felicidad para nosotros. El propósito de esta mañana es que el Señor quiere instruirnos para que nosotros sepamos realmente lo que necesitamos y que estemos satisfechos con tener. Escuche bien eso. Instruirnos para que sepamos lo que realmente necesitamos y que nosotros estemos satisfechos en eso. Así que esta mañana es muy probable que hoy solo veamos uno de los dos puntos. No quiero correr, son dos cosas creo que son muy pertinentes para nuestros días. Y aunque les voy a dar los dos puntos desde ya, solamente vamos a ver el primer punto y la próxima semana vamos a continuar en este mismo tema. Y en primer lugar lo que quiero que veamos es que tenemos que vivir piadosamente satisfechos. Vivir piadosamente satisfechos con la provisión de las necesidades básicas. Y ya vamos a entrar en detalle. Versículo 6 de nuevo. Dice, pero, y hay que hacer una pausa ahí. Esos famosos peros de la Biblia que nos hacen preguntarnos, bueno, ¿y con qué va a contrastar esto el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que a continuación le va a decir a Timoteo que tiene que hacer un contraste? ¿Qué fue lo que sucedió, lo que se dijo antes con lo que podemos contrastarlo? Y para eso tenemos que leer los versículos del 3 al 5. Acompáñeme ahí en 1 Timoteo 6, versículos del 3 al 5. Dice, si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Pablo acá? Pablo lo que está hablando es de los falsos maestros que se habían infiltrado en la iglesia de Éfeso, que es la iglesia donde se encontraba su discípulo Timoteo. Estos hombres, hermanos, eran hábiles oradores.
No era cualquier Juan Vainas que estaba ahí hablando al frente. Esta gente eran griegos que tenían la capacidad de oratoria y de retórica. Eran personas que literalmente usted se tenía que detener a escuchar porque lo cautivaban. Tenían una forma de decir las cosas que cautivaban el oído, y no solo cautivaban el oído, convencían a aquellos que no estaban firmes en las sanas palabras del Señor Jesucristo. Y lo que está haciendo Pablo es refiriéndose a estos hombres que no hablaban verdad, pero que sí estaban hablando cosas fascinantes, cosas relevantes, cosas que a las personas les gustaban, les parecían relevantes para sus vidas, aunque no eran verdad. Muy parecido a nuestros días. Hoy en muchas de nuestras iglesias, lo que tenemos enfrente de un púlpito son a personas que tienen maestrías en coach, personas que tienen títulos en oratoria y que se expresan muy bien y llenan auditorios, pero no hablan la verdad. Se olvidaron del libro y empezaron a decirle a la gente lo que la gente quiere oír para superarse a sí mismos, no para gloria de Dios, sino para su propia gloria y su propio beneficio. No es muy distinta la realidad de nuestros días de lo que pasaba en Éfeso. Y para Pablo fue muy fácil invitar a Timoteo a identificar a estos hombres por algunas características que esos mismos versículos nos describen. Número 1, dice que enseñaban una doctrina diferente a la de Cristo. Y una vez más, les encantaba hablar cosas que eran fascinantes para las personas, pero que no tenían que ver con lo que Cristo había enseñado y con el modo de vida piadoso que el Evangelio nos invita a practicar. Eran personas que sencillamente su enseñanza no tenía que ver con la sana doctrina. Y obviamente si no era sana doctrina lo que estaban enseñando era ¿qué? Falsa doctrina. Una doctrina enferma. Ese es el contraste. Si hay algo que es sano y hay otra cosa que no es sano, es algo que está enfermo, algo que malea a las personas. Algo que tarde que temprano va a hacer que tengan efectos secundarios en su vida y que la pasen muy, pero muy mal. Estas personas sabían cuáles eran los deseos de sus oyentes, porque eran los mismos de ellos, y fácilmente tenían la habilidad de exponerlos y hacer que simplemente les pusieran atención. Lo segundo que menciona Pablo no solo es que enseñaban una doctrina diferente, sino que no se conformaban, o sea que no vivían conforme a la piedad. Y esto es muy importante. Estas personas que estaban enseñando no tenían una vida santa, no tenían una vida de sumisión a Dios, no eran personas que estaban tomando en cuenta lo que Dios decía para ponerlo en práctica, negando ¿qué? La piedad. Una de las características de la vida piadosa, hermanos, es que la vida piadosa escucha la enseñanza para ponerla en práctica. Y eso es algo que hemos estado hablando constantemente desde acá. Una vida piadosa es una vida que escucha lo que el Señor dice con la disposición de ¿qué? De ponerlo en práctica. No es una persona que quiere llenarse de conocimiento, es una persona que quiere que ese conocimiento le transforme, porque el fin es ser conformado a la imagen de Cristo. Y es necesaria la práctica de la piedad porque es una de las muestras de nuestra sumisión a Dios. Tener una vida piadosa es el reflejo de que tenemos una vida sumisa al Señor. Y estos hombres no reflejaban eso, no tenían vidas piadosas. Y claramente es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Pero Pablo no solo le ayuda a identificar estas cosas, sino que también le explica las razones por las cuales estos hombres no vivían conforme a la piedad o en sumisión a Dios. Si usted continúa ahí en el versículo, dice que estaban envanecidos. Ahora, esta palabra envanecidos viene de una palabra en griego que significa que estaban hinchados de orgullo. La ilustración que nos da para poder entender este concepto es el de una persona que está tapada por una cortina de humo y que no tiene la capacidad de verse correctamente a sí mismo. Se ve distorsionada por el humo que está frente a ella. Es una persona que no tiene la capacidad
de ver quién realmente es, sino de darse valor a sí mismo por lo que cree que él es. Y obviamente no a los ojos de la piedad, sino a sus propios ojos. Interesante porque el verbo está en tiempo presente y quiere decir que es un estado continuo de este tipo de personas. Constantemente están envanecidas, están hinchadas de orgullo. Y claramente el orgullo, hermanos, es una evidencia de falta de humildad, que no solamente era lo que tenía que caracterizar a un siervo de Dios según 1 Timoteo 3, sino que también es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, cuando Él dice que Él era manso y humilde de corazón. Y estas personas claramente se creían superiores por su propia inteligencia o lo que ellos creían que era inteligencia. Pablo también dice que nada entienden, no porque eran tontos, no porque no tenían la capacidad de razonar, sino porque una persona que está envanecida no tiene la capacidad de ver la naturaleza de las cosas. Es una persona que ha perdido por completo la percepción correcta de cómo Dios ve las cosas. Y por eso es que no entendían las cosas, porque obviamente no estaban viendo las verdades bíblicas. También dice que tenían un interés corrompido. Reina Valera dice que deliraban. Y este delirio se traduce como un interés o deseo corrompido. Eran personas que decían literalmente disparates, por eso dice delirio. Dicen disparates con tal de que de conseguir lo que ellos quieren, de que se haga lo que ellos desean y que la gente lo siga. Una de las formas en que vemos interés corrompido en la vida de las personas en la actualidad es cuando alguien dice, me lo merezco. ¿Han escuchado esa frase? Es que yo voy a hacer esto porque yo me lo merezco. La pregunta es, ¿me lo merezco con base en qué? ¿Cuál es nuestra fuente de conocimiento para pensar que merecemos o dejamos de merecer las cosas? Una persona que tiene interés corrompido todo el tiempo está diciendo que merece las cosas, ¿para qué? Para justificar obtenerlas, aunque no tengan que ver con la vida piadosa, aunque socaven la piedad. Y son formas en que nosotros podemos ver cómo esto se manifiesta hoy. Y Pablo también nos deja ver que el resultado de estos hombres, precisamente por su actitud y su comportamiento, estos hombres lo único que hacen es reflejar un comportamiento que lo que Pablo va a hacer es mencionar 5 defectos morales que en esencia lo que hacen es dañar las relaciones humanas y socavar la unidad. Las 5 cosas que Pablo dice intencionalmente socavan las relaciones humanas y la unidad entre ellas. Vea la lista. Dice, envidia. Es este rencor y resentimiento hacia el éxito o las posesiones de las demás personas. Envidia. Lo que ellos comunicaban hacía que en los corazones de las personas naciera envidia. Pleitos. Había un constante conflicto que terminaba en discusiones acaloradas precisamente por la forma de enseñanza que estaban teniendo, que no tenía que ver conforme a la piedad. También dice que son blasfemias, son palabras que dañan a las otras personas, palabras que no son ciertas, que se dicen intencionalmente para dañar al otro. Eso es blasfemia en el contexto. Malas sospechas. Este tipo de personas que escuchan nuestras conversaciones, inmediatamente lo que hacen es desconfiar, inmediatamente lo que hacen es presentir con base en sus propios sentimientos qué es lo que uno está queriendo decir, y malentienden y malinterpretan las cosas todo el tiempo. Y también termina diciendo constantes rencillas, que es esta fricción constante que detona ¿en qué? En discusiones constantes. Y de nuevo, 5 características que lo que hacen es dañar las relaciones humanas y que lo que hacen es socavar la unidad entre las personas. ¿Producto de qué? De no estar hablando conforme a qué? A la sana doctrina. De no estar hablando conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y lo que tiene que ver con la piedad.
Y claramente eso lo que demuestra es que estos hombres son hombres de mente depravada que están privados de la verdad. La mente de estos hombres estaba corrompida. No podían ya, aunque habían sido expuestos a la verdad, habían sido privados de ella porque no podían tomar de ella. La escucharon, la vieron con sus ojos, pero su rechazo por su corazón corrompido fue tal que simplemente ellos llegaron a dejar de estar un día sin la verdad. Y así es como lucen seres humanos que anhelan otras cosas que no son Cristo, que no son una vida piadosa, y obviamente es un reflejo de la no gloria de Dios. Ahora, llegamos al versículo 5, al final, que hace quizás el contraste principal con el texto en el que estamos. Todo esto es contexto. Dice ahí, suponen que la piedad es un medio de gran ganancia. Ahora, ¿qué significa que suponen? Lo que significa es que ellos consideran como cierto o real algo que no lo es. Están considerando como cierto algo que no es cierto. ¿Y qué es lo que están suponiendo como cierto? Que la piedad es un medio de gran ganancia. Ahora, cuando está hablando de gran ganancia, ellos no están hablando de gran ganancia espiritual y eterna. Estos hombres pensaban que la piedad era un medio de ganancia material, de ganancias monetarias, materiales. Ellos creían que por medio del mensaje, entre comillas, que ellos daban de la piedad, obviamente un mensaje disfrazado, podían enriquecerse a sí mismos. Y en pocas palabras, obviamente la piedad era un medio para ganar y ganar dinero. No pensaban en nada más. Y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. No es distinto hoy. Vemos a muchos hombres que se paran al frente diciendo que hablan de parte de Dios, diciendo lo que la gente quiere oír. ¿Para qué? Para enriquecerse a sí mismos. Y es la realidad que lamentablemente vivimos hoy en día. Pero a pesar de que Pablo le está hablando a Timoteo acerca de los maestros de la época, ustedes y yo no nos escapamos de la exhortación y de la descripción de estos hombres también. Y quiero que presten atención a estas cosas. Nosotros tenemos otras formas de maestros modernos también. Y voy a llamar un maestro a cualquier fuente de la que usted y yo nos alimentamos y que es una autoridad para nuestras vidas. Llámele una cuenta de Instagram, llámele una página web, llámele el vecino, la mejor amiga, llámele el esposo, la esposa. Tenemos maestros modernos que hoy tienen una autoridad y una gran influencia sobre nuestras vidas, y lo que ellos muchas veces enseñan con sus palabras, nosotros lo tomamos como cierto. Todos tenemos personas que nos influencian, ¿cierto? Ahora, aquí está el peligro. Como todos influenciamos y todos somos influenciados, en algún sentido todos tenemos la capacidad de enseñar. Y todos tenemos el peligro de enseñar mal y de ser malos maestros. Comenzando en casa y de ahí a los diferentes círculos de influencia que nosotros obviamente estamos frecuentando. Y si somos honestos, viviendo en un mundo materialista, es muy común que en nuestras mentes imperen ¿qué? Pensamientos materialistas, que no tienen que ver con la piedad, sino que tienen que ver con la riqueza material. Ahora, voy a poner algunos ejemplos para que podamos identificarnos con esto. ¿Cuántas veces le hemos dicho a alguien, Dios quiere eso para ti? Te mereces lo mejor. ¿Han escuchado esa frase? ¿Se las han dicho alguna vez? Y la pregunta es, ¿con base en qué? ¿Con base en la piedad, en la sana doctrina? ¿O con base en que esto es lo que esta persona desea y yo quiero animarla a que obtenga lo que desea? Empiezan a notar que no somos muy distintos y que podríamos caer en los mismos errores de no hablar conforme a la sana doctrina y empezar a enseñar y a afirmar a las personas en sus propios deseos y anhelos.
nosotros muchas veces somos como esos maestros orgullosos. ¿Saben por qué? Porque no tenemos un concepto correcto de nosotros mismos y nosotros también cubiertos por esa nube de humo, de orgullo y de vanagloria, no nos vemos tal y como somos. Nos vemos como nos queremos ver. Nos vemos como los demás dicen que somos, pero no como Dios dice que somos. Y muchas veces presentamos un orgullo de esa manera. Somos arrogantes diciendo qué es lo mejor para nosotros mismos, sin consultar lo que la Escritura dice, que es lo mejor para nosotros mismos. Y lamentablemente muchas veces sí, también decidimos escuchar al elocuente, al que tiene facilidad de palabra. Muchas veces escuchamos al que nos hace reír cuando habla. Y se nos olvida que nosotros no estamos aquí para ser entretenidos, sino para ser instruidos. Su deber desde ahí no es evaluar si yo soy divertido, sino evaluar si yo estoy siendo bíblico. Porque usted ocupa escuchar la verdad, no ocupa que lo entretenga. Ya es suficiente entretenimiento ahí en el mundo y hablamos de eso hace 2 semanas. Y lamentablemente nosotros tenemos que tener cuidado. Lamentablemente no, tenemos que tener cuidado de esta actitud. Y quizá lo más grave de todo esto, hermanas, y si no ha tomado nota hasta aquí, este es el momento en que puede tomar nota, es que nosotros, al igual que estos hombres, muchas veces vemos a Dios como un medio para ganancia material. Muchas veces nosotros utilizamos a Dios como un medio para ganancia material, económica, terrenal, cuando Dios no es un medio para que nosotros queramos enriquecernos a nosotros mismos. Y la próxima semana vamos a hablar más en detalle de esto, pero Dios no es un medio. ¿Y qué es lo que pasa? Decimos cosas como estas: es que Dios me tiene que bendecir. Es que yo soy hijo de Dios y me merezco lo mejor. Es que yo soy el hijo del rey. Es que yo no tengo un padre pobre, yo tengo un padre rico que quiere compartir conmigo su riqueza material en esta tierra también. Y pasamos por la vida diciendo este tipo de cosas como si nuestra miseria fuera material y lo que ocupáramos fuera más y más recursos materiales, cuando lo que ocupamos es más y más de Cristo para una vida piadosa. Y tomamos a Dios como un medio para querer enriquecernos a nosotros mismos, socavando cualquier forma de piedad al costo que sea, literalmente. No me importa lo que me lleve por delante de mi intimidad con Dios, de mi relación con Dios, yo tengo que lograr esto y Dios quiere que lo logre. Y usamos a Dios para enriquecernos a nosotros mismos. Y esa es la tragedia de nuestros días, ver a Dios como un medio para obtener riqueza. Dicho eso, nosotros no somos mejores muchas veces que esos falsos maestros. Y esto es una advertencia para nosotros. Ahora volvamos al texto 6, versículo 6. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Y lo que está diciéndole Pablo a Timoteo básicamente es: Timoteo, una persona que vive en sumisión a Dios, una persona que vive escuchándolo, tomando en cuenta lo que Él dice para ponerlo en práctica, está utilizando el medio más efectivo y el medio que genera más ganancia en esta tierra. Una persona que vive piadosamente es la persona que puede tener certeza de que va a tener gran ganancia en esta vida. Y claramente la ganancia a la que se está refiriendo Pablo no es ganancia material, porque vea que lo está contrastando con lo que acaban de hacer los falsos maestros. Pablo no se está refiriendo a ganancia material. Y lo que dice Pablo es: esa ganancia solo la puede ver aquel que hace acompañar la piedad ¿de qué? De contentamiento. Ahora la pregunta aquí es: ¿qué significa contentamiento? ¿Qué significa la palabra contentamiento? Y si usted va a un diccionario griego, lo que la palabra significa es suficiencia, literalmente. Se traduce como suficiencia o lo necesario. De cualquiera de las dos formas se puede traducir. De modo que lo que podríamos concluir es que el contentamiento, ¿qué es? El estado en que está satisfecho con lo que tiene.
Una persona que está en contentamiento es una persona que está satisfecha con lo que tiene. ¿Por qué? Porque ve lo que tiene como suficiente. Y volvemos a lo mismo, si lo que usted tiene, usted lo ve como suficiente, usted está satisfecho. Y esas son las personas que obviamente están practicando contentamiento porque saben que tienen lo suficiente y con eso están satisfechos. Con eso están felices, caminando por la vida, cumpliendo el propósito que Dios les dio. La pregunta es, ¿cuál es la razón que Pablo da para que estemos satisfechos? Porque qué fácil, ¿verdad, Pablo? Decir que la piedad es un medio de gran ganancia si va acompañada de contentamiento. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón para que nosotros estemos satisfechos? Pablo, versículo 7. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y esa es la realidad de todos los que estaban escuchando a Timoteo y es la realidad de todos los que estamos en este salón. Usted y yo no trajimos nada al mundo en tiempo pasado. No podemos sacar nada de este mundo tiempo presente. Es como las palabras de Job en 1:21, que desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. No trajimos nada y no hay nada que podamos sacar de este mundo. Y obviamente nos estamos refiriendo también a los bienes materiales. No hay nada que usted y yo podamos hacer aquí ahora que nos podamos llevar. Ni siquiera la satisfacción de haberlo logrado. Perdón que sea tan matasueños. Pero ni siquiera la satisfacción de haberlo logrado nos podemos llevar cuando salgamos de este mundo. La persona verdaderamente piadosa, hermano, no busca enriquecerse materialmente porque entiende esta realidad. Vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Vinimos sin nada y nos vamos sin nada. La próxima semana vamos a ver de cómo Dios ha decidido en la historia enriquecer a algunos, pero que ese enriquecimiento que Dios ha dado no ha sido un medio para dejar de ser piadosos. Dios sabe a quién le da. Pero una persona piadosa no busca riqueza. Dice la Biblia que Dios es el que da riqueza. El ser humano no la busca. Dios decide a quién dársela. Él es soberano. Lo hemos visto por meses en Génesis. Y tenemos que tener esa claridad. Y la próxima semana lo vamos a desarrollar más. Y entonces la pregunta es, ¿qué concluye Pablo a partir de estas dos cosas? Versículo 8. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Tiempo futuro. Ese verbo, estaremos contentos, está tiempo futuro. ¿Cuáles son las dos cosas que menciona Pablo en el texto? Comida y abrigo. Y eso se traduce en necesidades básicas. ¿Sabe cuáles son las necesidades básicas del ser humano? Alimento y abrigo. No, yo leí en la pirámide de Maslow en la universidad que no le haga caso a Maslow. La Biblia dice que las necesidades básicas son alimento y abrigo. No hay más. Si usted encuentra otra, me la pasa para incluirla la próxima semana. Alimento y abrigo. Y lo que está entonces explicándole Pablo a Timoteo es, Timoteo, el secreto de la felicidad es que logres contentarte, que logres estar satisfecho con la provisión necesaria de Dios, que es alimento y abrigo. Timoteo, no necesitas nada más. Es lo que le está diciendo en otras palabras. Esto es suficiente para sentirse satisfecho. No necesitas nada más, Timoteo. Y tienes que decirle a la gente que no necesita nada más. Es lo único que necesitan. Y entonces la pregunta es, ¿vivir piadosamente satisfechos con la provisión de las necesidades básicas? Que es el título. Sí. ¿Y saben qué es eso? Es una gran ganancia. Bíblicamente dice el versículo, la piedad es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de ¿qué? De contentamiento, satisfacción. Y esta es la realidad. Ahora apliquemos este punto, hermanos.
Y quiero invitarles a que examinemos nuestro corazón. Una vez más, la piedad exige, demanda que no solamente escuchemos sana doctrina, sino que practiquemos sana doctrina. Que evaluemos nuestro corazón, lo pongamos en perspectiva, dejemos de estar literalmente envanecidos como estos maestros y digamos, Señor, aquí vengo con humildad, ¿qué es lo que me quieres enseñar? Ponme esto. Y todos tenemos que tener esa actitud esta mañana. Y quiero que nos hagamos algunas preguntas. En primer lugar, ¿qué nos da satisfacción? Perdón que sea tan insistente, hermano, pero yo le invito a que tome nota. Usted no se va a acordar cuando llegue a la casa de las preguntas. Necesita reflexionar en esto porque esto tiene que ver con su piedad. Y yo espero que usted lo tome amorosamente. ¿Qué nos da satisfacción? Esa satisfacción que experimentamos con ciertas cosas es temporal o es permanente. ¿Cómo luce esa satisfacción? Otra pregunta importante, ¿cuál es nuestro concepto de satisfacción? ¿Cómo nosotros determinamos qué satisface y qué no satisface? Porque el texto claramente dice, si tiene alimento y vestido, esté satisfecho. La pregunta es, entonces, si realmente nosotros nos sentimos satisfechos con lo que Dios dice que es necesario. Es una buena pregunta. ¿Estamos satisfechos solo con el alimento y el vestido? Es una muy buena pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Realmente estamos convencidos de que esas dos cosas son las únicas necesidades básicas que tenemos como seres humanos? Es una buena pregunta que podemos hacernos también. Saben, cuando no lo vamos a leer, pero si ustedes van a Mateo 6, 24 al 33, es exactamente las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No varían en nada. Vean que las aves de los cielos, ellas no siembran, no cosechan, pero ¿quién las alimenta? Mi Padre que está en los cielos. Vean los lirios del campo. ¿Quién los viste? Mi Padre que está en los cielos. Ni Salomón se vistió con tal majestad. Y si su Padre da de comer a las aves y también viste los lirios del campo, ¿cuánto más cuidará de ustedes, hombres de poca fe? Es lo que dice el texto. Y lo que termina concluyendo en el 6:33 es: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, que eso lo podemos traducir como busque constantemente vivir una vida piadosa, y todas estas cosas, alimento y vestido, os serán añadidas. En el contexto no dice todas las cosas, dice todas estas cosas, alimento y vestido, necesidad básica. Vaya conmigo un momento a Filipenses 4, porque Pablo nos da también otra clara evidencia de lo que es estar contento, satisfecho con lo que materialmente el Señor provee. Capítulo 4, versículo 10. Dice Pablo, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado ese cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba oportunidad. No que hable por tener escasez. Ojo, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿De qué está hablando en el contexto Pablo? De necesidad, alimento, menciona. Y dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, haya abundancia o haya escasez, porque Dios provee lo que yo necesito y con eso estoy satisfecho. Puedo lograrlo todo en Cristo que me fortalece porque Cristo me satisface. Es lo que en otras palabras está diciendo Pablo. No está diciendo, puedo hacer lo que sea. No, Cristo me satisface y todo lo puedo en Él porque Él provee mi necesidad. Eso tiene que cambiar nuestra perspectiva, hermanos.
Vean conmigo aquí en 1 Timoteo 4, por favor. Hablando de la piedad. 1 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de vieja. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Lo que está diciendo Pablo, hermanos, es: hey, Timoteo, ejercítate en la piedad. Entrena duro en hacerte piadoso, hombre, porque eso tiene beneficio aquí, pero no solo tiene beneficio aquí, tiene beneficio allá, eternamente. Y lo que deja ver es que la piedad nos da un contentamiento, una satisfacción, aun cuando solo hay necesidad básica cubierta en la tierra, porque la piedad es el medio de gran ganancia, no para el aquí y ahora, sino para la eternidad. Lo que Cristo ha prometido que nos va a dar, hermanos, Él lo va a cumplir. Saben, muchos de nosotros no sabemos si en carne propia vamos a ver algunos de nuestros anhelos materializados, pero lo que Cristo prometió, Él sí lo va a cumplir y sí lo vamos a recibir. Lamentablemente, aunque no lo estemos anhelando mucho. Por estar anhelando lo de acá, no anhelamos lo de allá, y nos perdemos la bendición de ¿qué? De pensar en todo eso que ya hemos recibido en Cristo, por estarnos ocupando de lo que no nos ejercita en la piedad. ¿Saben cuál es el secreto para realmente experimentar esa satisfacción? Para ser felices, como dice el mundo. El secreto es entender que Cristo es nuestro todo, y si Cristo es nuestro todo, no nos hace falta nada. Si realmente creemos que Cristo es nuestro todo, a usted y a mí no nos va a hacer falta absolutamente nada, y vamos a estar realmente satisfechos con la provisión del Señor. Pablo en 2 Corintios 6:10 le decía a los corintios: como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. La paradoja de la vida cristiana. Una persona que a los ojos del mundo es considerada pobre porque solamente tiene alimento y abrigo, pero está enriqueciendo a muchos con el Evangelio. Saben, a mí a veces me da vergüenza pararme aquí al frente. Tengo hermanos pastores en Cuba que viven diariamente con menos de $1. Y yo me quemo muchas veces porque no tengo lo que deseo. Y ellos están gozosos, experimentando satisfacción por causa de Cristo, porque saben que Cristo es su todo. Y nosotros aquí quejándonos, aunque tenemos en abundancia, hermanos, porque tenemos en abundancia en este país. Yo le apuesto que ninguno de ustedes sabe lo que probablemente es pasar 2 días hambre por verdadera necesidad. Y si alguno lo ha experimentado, probablemente haya sido una excepción, no es la regla de este país. Aquí hay abundancia y hay personas que están tan satisfechas en Cristo que ni siquiera les importa ver que hay escasez. Están satisfechos, no les falta nada. La escasez no es un símbolo de falta de espiritualidad, al contrario. Pablo es el mejor ejemplo de eso. Y nosotros tenemos que pensar en eso. Que la piedad es el medio para la mayor ganancia, sí, esa es la verdad, hermanos. La piedad es el medio para la mayor ganancia, eso es verdad, amén, la Biblia lo dice. Ahora, déjeme terminar contrastándolo con algunas mentiras que en nuestros días se dicen. Y son mentiras que a veces hemos creído. Mentira número 1. Dios solo quiere que seas feliz. Versus, Dios quiere que tengas una vida piadosa, una vida que se vaya conformando más a su imagen. En otras palabras, una vida de santificación. Y si eres santo, vas a ser feliz. La felicidad no es el fin,
es ¿cómo se llama? Es un medio, hermanos. El estar satisfechos es un medio, ¿para qué? Para hacer lo que Dios quiere que seamos. Y Dios lo que dice es, si usted es verdaderamente santo, usted debería ser feliz por eso. Porque eso es lo que yo he provisto para ustedes, como creyentes. La pregunta natural es, ¿nos hace felices ser santos? Es una buena pregunta. Segunda mentira, solo se vive una vez. Había un corito que decía algo así, ¿verdad? Solo se vive una vez, versus somos hechos para la eternidad. Hermano, nosotros no vivimos el aquí y ahora y la vida se acaba. Fuimos hechos para la eternidad, para disfrutar eternamente del Señor y conocerlo. Se los dije hace 2 semanas, vamos a vivir en un cielo nuevo y una tierra nueva. Algo que ni el mejor viaje de su vida le va a mostrar hoy con sus ojos. Nada se le va a igualar al cielo nuevo y a la tierra nueva. La vida no se vive una vez, somos hechos para la eternidad. Mentira número 3, debes vivir tu verdad. Si para ti eso está bien, tienes que hacerlo. Relativismo. Nosotros no determinamos lo que es verdadero, nosotros nos apegamos a la verdad de la Escritura. Dios es el que define qué es verdad. Juan 14:6 dice que Jesús es ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Y si Jesús es el camino, la verdad y la vida, nosotros tenemos que transitar por ese camino. ¿Para qué? Para vivir piadosamente. Mentira número 4, la vida es lo que tú haces de ella. Versus la vida es lo que Dios dice que es. La vida es lo que Dios dice que es. ¿Saben qué es la vida? Y la vida eterna. Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo que has enviado. Y quien conoce a Dios tiene que conformarse a su imagen. Eso es vida, hermanos. Eso tiene que darnos plenitud y satisfacción. Si nosotros no empezamos a pensar distinto de la piedad, hermanos, lamentablemente lo que va a pasar, como les dije hace 2 semanas, es que nos vamos a seguir engañando a nosotros mismos. Y vamos a creer que tenemos vidas piadosas por el conocimiento que tenemos, pero nuestros hechos lo que van a seguir demostrando es que no somos piadosos. ¿Saben cuál es la peor tragedia de un creyente que se engaña a sí mismo? Creer que porque no está sentado en las bancas de una iglesia que predica prosperidad, no es una persona que está siendo un falso maestro de su propia vida. Usted y yo no necesitamos ir a sentarnos a una iglesia y a las bancas de esa iglesia donde se predica el evangelio de prosperidad o cualquier otro evangelio falso para que nosotros salgamos de aquí y practiquemos algo distinto a lo que la Biblia nos está enseñando hoy. No es necesario. Eso lo que va a hacer es maximizar sus malos deseos, sí, los va a maximizar. Pero si esta instrucción no cala en nuestros corazones, cuando salgamos de aquí no va a pasar nada. Y es exactamente lo mismo, no somos mejores que los que se sientan ahí. Y tenemos que tener humildad para reconocer estas cosas, porque si nuestro orgullo no se quiebra, hermanos, y si no empezamos a vivir piadosamente, satisfechos con la necesidad básica que Dios está proveyendo, nosotros también vamos a ser parte de esa humanidad insatisfecha que sigue sin entender que lo único que tiene es a Cristo y que lo único que necesita es a Cristo para realmente vivir en plena satisfacción. Vamos a orar juntos. Padre, queremos pedirte que examine nuestro corazón, que conozca nuestros pensamientos, que mire si hay en él camino de perversidad y nos guíes por camino de rectitud. Padre, tú conoces todo de nosotros. No hay nada que te sea oculto, Padre. Por favor, si hay falsa piedad en nosotros, muéstranos, Señor, esto y ayúdanos a cambiar. Transfórmanos para tu gloria. Si hemos estado utilizándote como un medio para enriquecernos materialmente, perdónanos, Señor. Tú eres nuestro Señor, eres nuestro Creador, eres nuestro dueño. Nosotros vivimos para tu gloria y tú no vives para la nuestra, Señor. Tú eres el Rey, eres el Señor. Nosotros somos tus hijos y somos tus siervos. Perdónanos, Señor, si
No hemos estado satisfechos al ver el alimento que provees cada día, Señor. Cuando nos enseñaste a orar, nos dijiste el pan de cada día, oren así, el pan de cada día, dánoslo hoy. No nos dijiste que oráramos, provee, Señor, para el resto de los días. No cada día provee nuestra necesidad, Señor. Perdónanos si no hemos estado satisfechos con eso. Y sobre todo, perdónanos, Señor, si en el intento de ir en busca de nuestros deseos y nuestros sueños y placeres, hemos dejado de vivir una vida piadosa. Perdónanos si por trabajar más para obtener más dinero hemos dejado de orar, hemos dejado de estudiar tu palabra. Perdónanos si por trabajar más hemos dejado a nuestra familia descuidada, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe. Perdónanos si por ir en pos de las ganancias y riquezas de este mundo, Señor, hemos animado a otros a buscar lo que no necesitan, a decirles cosas que no son ciertas, Señor, con tal de que se sientan felices por un momento cuando necesitamos satisfacción constante y solo la encontramos en ti, Señor. Perdónanos si seguimos pensando que esto no tiene que ver con nosotros cuando nuestro materialismo, Señor, nos deja evidenciados de que somos parte de este mundo y que nos hemos amoldado a él y que también necesitamos, por gracia, ser transformados para vivir para tu gloria, Señor, esas vidas en sumisión a ti. Permítenos reflexionar en estas cosas, Padre, y que la próxima semana nos sigas enseñando de cómo no tenemos que buscar, Señor, enriquecernos por amor al dinero, sino que tenemos que confiar en ti. Gracias por esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.